Vamos al enfoque internacional. Aquí está Elías Acosta y Sara Simón está por los países. Buenos días, Sara. Cuéntanos los temas de la jornada internacional. Hola, muy buenos días. Un placer estar con todos ustedes. Pues esta semana en el panorama internacional no hay país en el que no se hable de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente o el que será el nuevo presidente próximamente de México. Hemos visto una contundente victoria de este candidato que por primera vez va a llevar a un gobierno de México, la izquierda, al frente de un gobierno mexicano, con una contundente victoria, como digo, con cerca de más de 24 millones de votantes, le dieron su confianza, cerca del 53% de los votos y una gran separación de votos con el segundo candidato, con Ricardo Anaya, que obtuvo 22% de los votos y solo le respaldó un importante número de votantes, 10 millones, pero con una gran diferencia. López Obrador hizo historia en México, no solo con esa victoria, sino con los anuncios de esta semana. Hemos visto que ha tenido medidas muy mediáticas, ha confirmado que no quiere vivir en el Palacio Presidencial, ha dicho que no va a tener la seguridad oficial, además ha dicho que no va a hacer uso del avión presidencial, y esta semana se reunía con el actual presidente, con Enrique Peña Nieto, al que después de esa reunión dijo que va a llamar al Papa Francisco y a otros líderes de diferentes religiones y de los derechos humanos para afrontar el problema de la violencia en México y llegar a un consenso de paz. Me gustaría preguntarle a Elías un poco, que hemos oído mucho sobre este candidato, sobre este movimiento Morena, pero que nos haga un breve resumen de quién es López Obrador, de dónde viene, qué es este movimiento que parece que le aglutina a diferentes fuerzas de la izquierda, que nos diga un poco cuáles han sido las claves de esta victoria que hace un tiempo parecía impensable en un país como México, y cuáles creen que deben ser los retos de este nuevo gobierno y cómo puede afectar esta victoria al resto de la región latinoamericana. Muchas preguntas, Eliades. Bueno, es que los tiempos están formulando preguntas, pero también sugiriendo respuestas. Tú decías de ese júbilo, y aquí Altagracia me lo señalaba, que siente la humanidad por el triunfo de López Obrador. Y eso significa, ese júbilo, significa un rechazo al México que López Obrador va a tratar de regenerar, porque el movimiento Morena se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy una escritora mexicana escribía en Twitter de que ella no tiene ningún miedo de que México se convierta en Venezuela, que su miedo es que México siga siendo México. Quiere decir que siga habiendo un panorama de neoliberalismo rampante, indignidad y sumisión a los poderes extranjeros, especialmente Estados Unidos, de violencia, narcotráfico, corrupción, que es lo que López Obrador tratará de erradicar con sus políticas. Yo circulé en Twitter el programa político de Morena, porque todo el mundo habla pero pocos leen. Yo creo que para entender la mentalidad política de López Obrador y qué va a significar para su país, hay que leer ese programa político, que es muy breve. Y en ese programa político decía, en primer lugar, lo que nos proponemos es que los mexicanos y las mexicanas sean felices. Sencillo, una cosa tan elemental, pero que se viola diariamente en todas las sociedades modernas, ¿no? Un luchador que se presentó en el 2006, 2012 a las elecciones y fue derrotado. Le roban las elecciones en el 2006 sí. Y él está, después señores, lo que pasó en el 2006 en México. Sí, fue escandaloso. Fue escandaloso. Él lo dice, incluso dice que si se lo hubiese hecho ahora en las elecciones, él se hubiera apartado y hubiera dejado al tigre actuar, quiere decir a la población indignada. Interesante, el mismo símil que usó Juan Bosch aquí, después derrocado en una conferencia en Puerto Rico, para hablar precisamente de sobre qué desafío se monta un presidente como este. López Obrador es un hombre, repito, batallador, igual que Lula, no se rindió ante la oposición de las clases dominantes, a la oligarquía, tiene grandes retos por delante, significa una esperanza. Es cierto que ha renunciado a todo eso que tú planteabas. En el caso dominicano, Bosch renunció exactamente a lo mismo, incluso negándose a ir en auto con chapa oficial. Pero recordemos que en un país donde hay 93 asesinatos todos los días. Y 120 candidatos fueron asesinados en la campaña. Exactamente, y donde no hay garantía para la vida humana, López Obrador, que encarna el cambio, se convierte en un blanco de todos estos grupos que no quieren el cambio. O sea, que no seamos tampoco excesivamente ingenuos en pensar que se puede andar un presidente de México por México sin una seguridad adecuada. Entonces creo que ese es el desafío también. En el caso de López Obrador, que viene también de un movimiento, de una vida de activista social
muy intensa. La expectativa de cambio de modelo económico a partir del propio programa. Hay tranquilidad en las bolsas mexicanas precisamente porque los empresarios que al principio estuvieron tensos con López Obrador se convencieron al final que era la mejor variante. Hasta la Casa Blanca, en la figura de John Bolton, el asesor de seguridad nacional expresó, y después en un Twitter lo hizo el propio Donald Trump, de que ellos veían con buenos ojos que López Obrador triunfase. No había de otra, iba a triunfar de todas formas. Y además consideraban que se podía trabajar de conjunto para resolver los problemas. La economía es un problema grave en México, en toda la región, en todo el mundo. López Obrador plantea en su programa de que va a mantener el trabajo cooperado entre el capital privado, las inversiones que no supediten el país a políticas de potencias extranjeras, y va también a potenciar formas alternativas de producción tipo cooperativa. Va a rescatar, hará énfasis en el tema de la reforma agraria, hará énfasis en las inversiones en el sector productivo para rescatar una economía que en algún momento fue una de las grandes potencias. De todas formas sigue estando entre las 15 economías del mundo. Crecimiento. Muy poco crecimiento. Sigue estando entre las 15 más grandes economías del mundo, México, a pesar de todo este desastre que estamos viendo. ¿Sara? Pero os oigo, ¿me oís bien vosotros? Sí. Ahora sí. Dime, Altagracia, perdóname. No, decía que si tenías algo más de López Obrador o te ibas con el tema de Correa. Podríamos hablar mucho de López Obrador, pero vamos a pasar a Correa para dar tiempo a ese interesante análisis que hace Eliade, si te parece bien, porque sí. Correa de nuevo ha protagonizado las portadas de los periódicos de todo el mundo debido a una orden de arresto que ha dictado la justicia ecuatoriana y ha puesto una alerta roja pidiendo a la Interpol que lo localice, que lo arreste y que lo extradite a Ecuador debido a un proceso en el que está siendo investigado por un supuesto secuestro en 2012 a un ex asambleísta, a Fernando Balda. La justicia ecuatoriana había dicho que tenía que personarse ante la Corte de Quito cada 15 días y Correa se personó ante la embajada ecuatoriana en Bélgica, país en el que reside desde hace un año, que como sabemos está casado con una mujer de nacionalidad belga. Pues bien, ahora la justicia ecuatoriana dice que esa no comparecencia ante el Tribunal de Quito hace que haya que dictar una orden y meterle en prisión. El abogado de Correa ayer dijo que esto era una persecución, que no hay garantías en este proceso judicial y que desaconseja a su cliente que viaje a Ecuador por riesgo a que sea encarcelado y mantenido en prisión durante muchos años porque se le quiere apartar de la vía política. Correa ha dicho que es inocente, que no tiene vinculación con ese caso y que está siendo una persecución judicial a políticos de nuevo en América Latina. Eso es lo que me gustaría preguntarte, Eliades. Por un lado, si nos podrías contar algo de ese conocido como caso Basa, quién es Fernando Basa y por qué acusa a Rafael Correa de secuestrarle en 2012 y si estamos de nuevo ante un caso de persecución política, persecución judicial a un político en América Latina, como el reciente caso de Lula, que ayer mismo decía que se iba a presentar de nuevo a las elecciones en su país. Mira, Sara, de no ser tan dramático lo que está pasando, movería carcajadas la forma burda en que se está pasando cuenta o retaliación contra políticos de izquierda que han estado al frente de gobiernos cuyo principal delito ha sido sacar gente de la pobreza. El caso de Lula, el caso de la Kirchner, el caso ahora de Correa, el caso de Dilma Rousseff también. Esto es una práctica que se llama, ya en la guerra que estamos viendo, se llama lawfare, o sea, judicialización de la política. Lo que no logras en política, porque tus partidos o los que representan tus intereses no logran derrotar a estos candidatos, se está tratando de lograr ahora mediante jueces venales y mediante procesos amañados. Es lo que estamos viendo en el caso de Correa. Exactamente, es de manual lo que estamos viendo en el caso de Correa. ¿Quién es Fernando Balda? Bueno, Fernando Balda fue un hombre que en el 2006 todavía pertenecía a la Revolución Ciudadana de Correa, que de pronto se aparta del movimiento de Correa, empieza a hacer oposición a Correa, es acusado en un juicio por difamación contra Correa, pierde el juicio y en vez de cumplir su condena en el 2006 va huyendo hacia Colombia. En Colombia regresa luego a Ecuador, vuelve a irse a Colombia y sufre en el 2012 un extraño secuestro en un país como Colombia, donde a los que secuestran terminan o pagando o muertos. De pronto lo sueltan los secuestradores. Una cosa rarísima, lo sueltan, el hombre se va a su casa y regresa ahora. Y ahora en el 2018
empieza ya Correa, dejando de ser presidente, empieza a perseguir a Correa y tratar de abrir un juicio contra Correa por ese supuesto secuestro. Entonces, en realidad, ¿en qué se basa? Que fue en Colombia. Fue en Colombia. Y él fue prófugo de la justicia ecuatoriana. ¿En qué se basa su acusación? En que supuestamente hay un agente de seguridad de Ecuador en la época de Correa que viajó a Colombia para estar presente en una reunión de Uribe con la oposición ecuatoriana, lo cual sería absolutamente legal y permisible, porque aquí hace inteligencia en este mundo todos los países y todos los gobiernos. Y que luego ese señor estuvo al frente del secuestro. Ese señor ha sido detenido y se le propone entonces un pacto, fíjate como siempre es sobre la base de arrepentidos, gente que tiene mucho que perder si se queda en la cárcel y que acepta firmar lo que le pongan delante. Eso es todo el caso, no hay más. Correa ha desmentido esto, ha dicho que además estamos ante una farsa y está teniendo el apoyo. Hoy hay una gran movilización de partidarios de Correa en Quito para rechazar la medida y hay una gran movilización internacional. Ayer Lula le escribió transmitiéndole su apoyo diciendo te están haciendo lo mismo que me están haciendo a mí. Bueno, pero en este caso, en el caso de Correa, la verdad es que cuando yo vi que era por un secuestro en Colombia no lo entendí, tampoco que por ese tema se dictara una orden de prisión, como que no parecía muy allá. Pero cuéntanos de Donald Trump, me chocó ver a Donald Trump de paños y manteles con López Obrador. ¿Qué tú dices de eso, mi querida Sara? ¿Sara? Semana en la que Donald Trump no protagonice algún escándalo por alguna declaración, por alguna llamada a algún presidente. Aquí en España se está hablando mucho de esas cartas que ha mandado a los países pertenecientes a la OTAN porque están poniendo poco dinero para la OTAN. Esta misma semana le veíamos en una reunión con el primer ministro de los Países Bajos decir que Estados Unidos pues iba a tomar medidas contra la Organización Mundial del Comercio, ni más ni menos, si no le trataban de la manera que ellos entendían que era justa. Voy a leer literalmente lo que dijo Donald Trump, porque con este señor nunca hay que tener cuidado con sus declaraciones. Dijo, espero que cambien sus caminos. No han estado tratando muy mal durante muchos años y es por eso que estamos en una gran desventaja en la Organización Mundial del Comercio. Nos estamos planteando todavía nada concreto, pero si no nos tratan adecuadamente, vamos a hacer algo. Ha protagonizado portadas en todo el mundo con amenazas de Donald Trump a la Organización Mundial del Comercio en una semana en la que está anunciando que pueden ser que se pongan aranceles a los vehículos. Desde aquí, desde la Unión Europea, se ha tachado esa medida de proteccionista. Donald Trump dice que lo hace por la seguridad nacional. Elíades, no sé qué nos puedes contar de Donald Trump en esta semana que nuevamente protagoniza escándalos. Estamos ante el fin de la Organización Mundial del Comercio de manos de un presidente de Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos de defensa con esto de la OTAN y proteccionismo? Es esa America First de la campaña electoral de Donald Trump. ¿Qué nos puedes contar? Mira, esto es un folletín infinito, porque este señor es un actor de vodevil. Realmente no estamos en presencia de un político serio, estamos en presencia de un improvisado, un empresario que está tratando de sacar ventajas económicas y su grupo político también, cultivando un electorado analfabeto y un electorado que además tendencias racistas. Hemos visto videos espeluznantes de los Estados Unidos en estos tiempos, discusiones en la calle, amenazas a latinos, amenazas a inmigrantes. Entonces, en ese panorama tan decadente, lo que hace Donald Trump es dar palos de ciego. En primer lugar, se está enajenando la voluntad de sus aliados europeos. Nunca se había visto, después de la Segunda Guerra Mundial, enfrentados a Alemania, Francia y otros países europeos con los Estados Unidos. Todo lo contrario. A mí me hace reír la forma en que Trump habla de sí mismo y de Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Tal parecería que Trump es el presidente de un país del tercer mundo, que ha sido expoliado, aplastado, destruido por una organización hostil. Cuando la Organización Mundial del Comercio es la hechura y un instrumento de los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, tras los acuerdos para crear un nuevo orden basado en la realidad geopolítica del momento. Entonces, es una farsa. La economía norteamericana tiene serios problemas, tiene más del 100% del Producto Interno Bruto como deuda pública. Los chinos son dueños del 18,2% de esa deuda pública. Y lo que está tratando Donald Trump es por la fuerza, mediante acciones políticas, mejorar la situación económica de los Estados Unidos sin importarle los costos internacionales. El aislacionismo es una línea recurrente en la política norteamericana y es una línea perdedora en la política norteamericana. Es todo. Esperemos un poquito a ver cómo termina esta farsa
que Donald Trump está representando. Bueno, nos hubiera gustado hablar de Soad Abderrahim, la primera mujer alcaldesa en una comunidad árabe, pero tenemos que irnos. Sara, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias también a Elías. Ustedes quédense, nos queda contenido en Enfoque Matinal. Muchas gracias.